el 2023, el Observatorio Venezolano de Violencia contabilizó 2.358 suicidios. Para el año 2022, la cifra fue de 2.173, lo que indica un aumento del 6.5%. ¿Por qué estamos hablando del suicidio? Pues porque estamos en septiembre. El 10 de septiembre se celebra, bueno, se conmemora, mejor dicho, el Día de la Prevención del Suicidio. Es el mes amarillo también. Y para eso, en Mente y Salud, tenemos una especialista. Me encantaría que la siguieran en sus redes. Como siempre, le vamos a dar esa información por este canal. Y la idea, como siempre, de tener especialistas acá es crear conciencia. Es que ustedes tengan esa información tan valiosa. Y en este mes en particular, en esta entrevista en particular, pues crear conciencia. Hablar acerca de este tema que es tan difícil. Pero lo importante es hablarlo y que ustedes tengan el conocimiento. Bueno, les presento a la licenciada Angisette Sequera. Ella es periodista, es colega y es psicólogo, mención clínico, egresada de la Universidad Arturo Michelena, especialista en suicidio. Así que, licenciada, bienvenida, ¿cómo está? Gracias por esta receptividad, gracias por hablar de este tema. Realmente es un tema bastante importante dentro del sistema social. Y bueno, más allá de todos esos títulos que sí me caracterizan, soy 100% humana y activista para la prevención del suicidio. Qué bueno. ¿Qué importancia tiene el mes de septiembre? ¿Qué importancia tiene hablar abiertamente acerca de un tema como el suicidio? Bueno, empezando por lo que acabas de comentar, que me gustó mucho que comenzaras hablando sobre que el 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, pues parte de eso, que ya no es un día, ya realmente todo lo que muchos colegas nos hemos unido para no trabajar un día ni una semana, ya es el mes completo que se le dedica a la prevención del suicidio. Ya pasó a ser septiembre amarillo, por así decirlo. Ajá. No, y que además la gente, cada mes, por ejemplo, octubre, ya se acerca octubre, que seguramente va a ser el mes rosa, el mes de septiembre es el amarillo, mes de suicidio, esto tiene que, bueno, em, reproducirse, tiene que, mucha gente que lo aprenda, que sepa acerca de esto. ¿Por qué es el mes amarillo? Pues en este caso comienza con una historia incluso emotiva. Ujú. Considero que es emotiva y muy humanizadora. Es la Ok, historia de Mike. Esto lo pueden buscar en Google. correcto. Bien, si bien es cierto, hay diversas versiones que quizás se pueden, de acuerdo a la réplica, se van agregando o quitando, pero es la historia específicamente de Mike, un chico de 17 años que en su momento hizo acto suicida consumado. Se estima que para el tiempo que estaba realizando él reparaba coches, justamente un Mustang amarillo, y cuando él hizo el acto suicida consumado, como que estaba en reparación este coche, este auto. Por lo tanto, pues eh, se difundió la noticia de tristeza porque era un chico querido por la comunidad. Así es. Bien, un chico querido por la comunidad. Entonces, claro, todo este estigma de qué pasó con Mike, las personas se acercaron a la mamá, a los familiares, a preguntarle cómo podían ayudar, cómo hacer esto, a lo que la mamá decía, por favor, busquen ayuda, por favor, hablen, por favor. De No se hecho, réplica. el eslogan exacto fue, y debe haber sido una de las primeras campañas para hablar abiertamente del suicidio, es, por favor, no lo hagas, por favor, habla con alguien. Lo Imagínate. importante de hablar, ¿no? Sí, lo importante de hablar y ya de aquí parte y a través de eso, lo que estás comentando, pues se empezó a usar lo que son los listones Amarillo. amarillos. Así que esa es la historia emotiva, sí, emotiva de lo que es septiembre amarillo y el por qué es amarillo. Bueno, vamos a comenzar con el tema, con la parte psicológica, ¿le parece? Bueno, sí, ¿Cómo definiría el suicidio desde la perspectiva psicológica? bueno, la Organización Mundial de la Salud define el suicidio como el acto deliberado de quitarse la vida. Tan sencillo como, o sea, si te fijas, un concepto súper corto, Claro. pero todas las aristas que los compone es bastante considerable porque el suicidio es un fenómeno multifactorial, multicausal. Es decir, no hay una sola razón que determine la acción suicida, sino el componente de sus causas. Y hablando de causas, con estas cifras que también utilicé para hacer la introducción a esta entrevista,
¿Qué se dice de las causas principales de suicidio en Venezuela? Sí, incluso de Venezuela y bueno, obviamente aquí evoco lo que se cita a nivel mundial, que cada 40 segundos una persona se autosuicida consumado. Aquí en Venezuela contamos con que la región andina pues es la situación, evoca más la situación de lo que es el suicidio. Y vamos en este proceso, por supuesto que esto es una información que se obtiene del Observatorio Venezolano de Violencia, va Correcto. por estadísticas de medios de comunicación que precisamente no son muy exactas, bien, por el mismo hecho de que no hay una contabilización de los actos suicidas. Sigue siendo un estigma. Bueno, terrible ese tema de las estadísticas, ¿no? Y de cómo llegar realmente a tener una cifra exacta de suicidios en un país. ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes asociados al suicidio? Perfecto. Cuando se habla de factores de riesgos y también se habla de factores protectores dentro del margen de la conducta suicida, varía de acuerdo al individuo, como todo. Aún así, es importante pues determinar que si bien no es una línea exacta, sí hay factores, por ejemplo, el alcohol, las drogas, la exposición a ciertos escenarios que no compaginan con las creencias, valores y cultura del individuo, Mm, ¿ok? Por ejemplo, te voy a dar una analogía. Hay personas que dicen, bueno, hacer deporte es un factor protector, pero no es para todas las personas. Imagínate que sea un deportista que tenga un estrés, que tenga una situación no de gestión emocional y que realmente el deporte en ese momento esté siendo un factor de riesgo. Entonces varían de acuerdo al contexto. Los factores protectores y los factores de riesgo varían de acuerdo al individuo. Aún así, reitero que lo que es en las drogas, el alcohol y situaciones sí, de malestar, recrea lo que es la contemplación de la acción suicida. ¿Qué es la contemplación suicida? Perfecto. Incluso cuando hablas de la contemplación, ahí nos vamos quizás a lo que es la parte del proceso, Mm, ¿no? De lo que es el proceso suicida según las teorías. Hay teorías que afirman que está la ideación, que es estas ideas masivas de la muerte. La contemplación es esta parte como activa de la muerte. Luego tenemos lo que es la planeación o planificación y ejecución y finalmente el acto suicida consumado. Entonces, cuando lo hablas de esta forma, es como cuando haces una comida, siempre usas analogías de alimenticias para que tenga comprensión, ¿no? Cuando tú haces, por ejemplo, no sé, una torta, no nace la torta y ya, tiene muchas aristas, tiene ingredientes. Y en el caso del proceso suicida, tiene estas ciertas etapas, no es, y con esto se refuta la idea que lo hizo de repente. claro, ¿Sabes? No, ya hay una ideación, una contemplación, o sea, ya contempla la idea de muerte, claro. ya no es una simple idea, ya la ¿Y, contempla. y a qué factores tenemos que estar alertas los familiares en ese proceso de ideación del suicidio? En estos casos, importante, uno de los mitos que dice el suicida avisa. Sí, la persona con conducta suicida sí avisa. Hay señales verbales y no verbales. Bien, entonces mira la importancia de lo que es observar. Ok, ¿Ok? La importancia del sistema, de los vínculos, de las redes de apoyo, de saber observar. Y tú poco a poco lo vas viendo realmente. Por ejemplo, una persona que se aísla. El aislamiento es una de las señales más latentes dentro del marco de la conducta suicida. ¿Ok? La persona cuando empieza a desprenderse de objetos que le gustan, mm, ¿bien? Personas que sencillamente buscan otro método de escape o recurren a los factores de riesgo que acabamos de mencionar. ujú, Si, por ejemplo, una persona que no bebía frecuentemente y de claro, repente adoptó esta dinámica, hay que tener este ojito, como que qué está pasando. O personas que empiezan a interiorizar tanto que se van apagando. Pasa todo lo contrario porque puede existir que la gente diga, bueno, pero hay personas, como pasan con ciertas figuras públicas, ujú. bueno, pero no se veía de esa forma. No se había deprimido o siempre estaba efusivo, alegre como era. Exactamente, pero es que no todos tenemos la misma manera de canalizar nuestras emociones. Ok, Es como la historia del payaso, ¿sabes? exacto. Eso es un disfraz. Y cuando llegas a casa, ¿qué pasa? Y a propósito de que acabas de mencionar algo en relación a la depresión, me gustaría aclarar en este punto que también es uno de los grandes mitos.
que sencillamente no todas las personas que tengan depresión precisamente hagan acto suicida consumado. Ok. O sea, que es una conducta realmente que se estudia de manera aislada. O sea, no pertenece propiamente a una patología. Si yo estoy viendo señales de este tipo en algún familiar y siendo el suicidio un tabú, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo me dirijo a ese familiar que estoy viendo que está teniendo, digamos, una actitud diferente y cómo lo converso con la familia? Qué bonita esa pregunta, porque hace énfasis en la importancia de las redes de apoyo y de saber sostener. Se tiene la creencia errónea que sostener es esta practicidad de poder hablar y tener esta fluidez al hablar, pero muchas veces cuando acompañas lo haces desde el silencio. Muchas veces una palmadita en el hombro y vamos a estar bien, ya significa que no estás solo. Un Porque abrazo. exactamente, un abrazo, un gesto, porque una de las narrativas que se tiene cuando convives con la conducta suicida es la soledad. Sientes que no perteneces, sientes que estás solo, sientes que eres un bicho raro. Y no, la idea es que puedas conversar y la idea es que las personas te escuchen sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de estigma, sin ningún tipo de, en este caso ni siquiera el componente de creencias. Es una persona que se está verbalizando que ya no hay sintonía con la vida. O sea, no es cualquier cosa. Y lo importante es que esto se puede prevenir realmente. Claro. ¿Existe alguna diferencia entre la ideación suicida en adolescentes y en adultos? Buenísimo. La ideación suicida realmente varía por cada individuo. En este caso estamos hablando de dos etapas evolutivas totalmente diferentes. Estamos hablando de la adolescencia, que es una etapa de transición que te permite adolecer. Claro. Por lo tanto, es este cambio de que ya no soy un infante, estoy próximo a ser un adulto, ¿qué soy? Son más sensibles en esa etapa a cualquier cambio, a cualquier comentario que se le hace, a cualquier situación que ellos vivan, se los puede afectar y tener, digamos, esa idea de suicidio. Sí hay una sensibilidad, y una sensibilidad no solamente de esta parte de interior, sino del sistema. Recuerda que aquí hay muchas exposiciones. Ok. Es un cambio hasta del componente escolar. Ya no eres de esta camiseta blanca, por así decirlo, ya pasas a un liceo, ya tu sistema cambia por completo, ya asumes responsabilidades. Entonces, no es que de una u otra forma quieran ser sensibles porque es un acto de malcriadez o no saber cómo gestionar, sino realmente es una etapa propia que permite ser sensible, es una transición y todos estamos expuestos a una transición y a todos nos preocupa una transición. Y pudiéramos decir que el adolescente entonces está más expuesto a ideas de suicidio. Esto va realmente, imagínate, si no hablamos por la Organización Mundial de la Salud, pues, o la Organización Panamericana, ellos catalogan que el adulto joven, bien, que es de los 21 hasta los 30 y tantos, 40 y tantos, el adulto joven es el que está más expuesto, Expuesto. bien, por esta gama de responsabilidad y demás factores que se agregan para lo que es la convivencia con la conducta suicida. Aún así, los adolescentes son un punto en blanco. Hay que tener mucha observación con los adolescentes y más porque están en este proceso de no saber incluso identificar el conjunto de emociones que le componen. El adulto mayor. El adulto mayor también se incorporó dentro de las tasas. Esto debido al componente de soledad, que ya de por sí es de la parte de la conducta suicida. Sí, En el caso de los adultos mayores, no, ya, aparte de que te sientes solo, te sientes funcional. correcto. Bien, sientes la narrativa de, y esto lo hago en consideración a los casos que he podido atender, de soy un gestor. Y a lo mejor no pasaba tanto en Venezuela por cómo es nuestra idiosincrasia. Siempre estaba el vamos el domingo o vamos a ver cómo está mamá, papá, pero hay un factor que de unos años para acá le está pasando al adulto mayor venezolano, que es que realmente está solo, porque ese nieto, ese hijo, se fue del país. Sí, y eso es un componente demasiado clave. Si te fijas, con esto que acabas de comentar, estamos sustentando que el suicidio es sociocultural también. Imagínate el componente social que existe, Claro. porque esto es un componente social, lo que evidentemente el adulto mayor pasa su vejez, lo que supone que ya es tranquilidad, lo que supone que ya es armonía, lo que es sabiduría, lo está transitando desde una pantalla. Claro, qué fuerte. Así como, pues hablaste de los factores de riesgos, también se pueden identificar las etapas del suicidio, de esa torta, las etapas de cómo va
haciendo el proceso para la elaboración de la torta, volviendo al símil de la receta, se puede identificarla en qué etapas está el del proceso de este, la elaboración o la planeación del suicidio. Sí, y esto es importante porque esto lo determina realmente es un profesional de la salud mental. Ok, Por eso es que cuando se hace la verbalización desde el minuto uno, es un llamado para que acudan a los especialistas correspondientes, ok, psicólogos y psiquiatras, porque esto es una conducta que se trabaja en conjunto. en equipo, me Bien, encanta que lo digas. sí, porque existe también otra creencia que solamente son los psiquiatras y evidentemente están los psiquiatras, pero los psicólogos también son parte de lo que es el proceso de acompañamiento dentro del marco de la conducta suicida. Y somos los profesionales de la salud mental lo que podemos determinar en conjunto con la persona que acompañamos en cuál etapa está. Claro. ¿Cuál sería la labor de cada uno de estos dos profesionales de la salud? ¿Cuál sería la labor del psiquiatra y cuál sería la labor del psicólogo acompañando a esa persona que pues está pensando en el suicidio? En principio, unirnos como Ok. profesionales, porque estamos hablando de vida. En principio, unirnos. Y eso es muy importante porque hay que determinar si hay un tratamiento psicofarmacológico. Mm, Y de existir un tratamiento psicofarmacológico, que esto no sea una exposición para la persona que esté transitando por dicha conducta. O sea, imagínate la elaboración y el estudio de caso que debe existir entre estos profesionales de la salud claro. mental para determinar si realmente se puede colocar una terapia medicamentosa o no. Ah, Bien, porque imagínate que sea una persona que sus intentos hayan sido por una terapia medicamentosa. claro. Entonces, el asunto está en determinar el trabajo en conjunto. Yo te acompaño en cuanto a la conducta, lo que es la parte cognitiva, esta parte está la parte, por supuesto, biológica. Entonces, ¿cómo podemos nosotros realmente transitar? Por eso empecé diciendo como que unirnos. Claro. En unión para nosotros saber, entender y proceder de la manera correcta y no cometer. Puede haber una predisposición al suicidio. Hay muchas enfermedades mentales que son hereditarias, que hay una predisposición al suicidio. Hay patologías clínicamente significativas que guardan este rasgo como característico. Por ejemplo, es verdad que la depresión hay que estudiar en consideración lo que es la conducta suicida, así como se puede contemplar en cualquier otra patología. Pero podemos hablar de la depresión, de la distimia, de lo que sería incluso los trastornos alimentarios, bien, la ansiedad. Aún así, es característico, o sea, o es propio que se entienda, mejor dicho, que es una conducta que se estudia, o sea, aparte, es una conducta que se estudia aparte, porque no todas las personas que se suicidan tienen un componente de trastorno de salud mental, Ah, ok. ¿ok? No una patología. Entonces, esta situación de que son solo los depresivos, entre comillas, son los que suicidan y es un mito, ¿bien? O se suicidó porque tenía depresión, no. No podemos estar etiquetando a las personas en su máxima expresión desde un componente patológico de esta enfermedad fue tal. No, hay que estudiarlo también desde un contexto, ¿ok? Desde un contexto social. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está esa persona? ¿Cómo está esa persona? Más allá de lo que son las patologías significativas. Suicidio, entendiendo y previniendo una realidad compleja. Me quedo con esto último, realidad compleja. ¿Por qué es complejo hablar del suicidio? Por el estigma que le compone. ¿Cómo hacemos con ese estigma? Hablan. Incluso el lema que hay actualmente es cambiando la narrativa. Y cambiar la narrativa significa esto que estamos haciendo. Aquí no estamos incitando a nadie. Aquí estamos hablando con un tema desde humanizar, no desde el romanticismo. Aquí estamos hablando de un tema desde la prevención. Aquí estamos hablando de un tema de cómo se puede distinguir, cómo se puede ver, cómo pues, se puede observar. ¿Cómo? Imagínate, cómo, por ejemplo, el que iba con la conducta suicida, ¿cómo yo puedo hablar de esto si hay mi estigma alrededor? Entonces prefiero quedármelo. Y si me lo quedo con Claro, una olla de presión, estallo. claro. Si hay tanto aquí, por supuesto que no voy a poder canalizar las emociones. Y el estigma nos está matando, nos está arrebatando a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores, a los individuos. El estigma que hay alrededor de esto. Me imagino que has hablado, pues, has tenido pacientes que
han tenido esta conducta suicida, ¿qué te dicen ellos? O sea, ¿qué les gustaría hablar? ¿Qué te dicen que ellos quieran expresarle al resto del mundo? ¿Qué es lo que están sintiendo? Soledad. Incluso aquí me lo atribuyo porque sí, si bien es cierto, soy una profesional de la salud mental, también he sido una persona que ha convivido con la conducta suicida. Y no solamente de alguien que hizo en su momento esta planeación, sino como una persona a quien perdió un primo por el acto suicida consumado. Entonces, por eso mi inclinación hacia el mundo del suicidio, para poder entender las diversas aristas. Y mayormente, la narrativa que trasciende es el sentimiento de soledad, de no sentirse entendido. Así tengas a muchas personas alrededor. Sí, incluso existe la visión túnel. Te haces creer que estás en oscuridad, que no hay nada más, que ahí fue, que ahí acabó. Listo. Por eso la importancia de las redes de apoyo. Y por eso, o sea, aquí lo reitero, como persona que ha convivido en diversas periferias con el fenómeno, sé lo que se siente, sé lo que es estar allí. Incluso esto es parte de quizás mi mayor empatía Mm. hacia este fenómeno, el saber que de allí estuve, pero de allí pude salir. ¿Cómo armas una red de apoyo? Una red de apoyo se arma desde este sentimiento de, oye, quiero ser sostenido. Mm. Porque muchas veces La escribes, haces una red de apoyo, por ejemplo, de personas, familiares o amigos que sabes que si en algún momento en particular necesitas el apoyo de ellos y llamarlos, van a estar allí. puedes hacerlo totalmente. Incluso la escritura terapéutica es increíble. Puedes determinar, puedes hacer una lista, puedes saber a quién dirigirte. Siempre tenemos a alguien, siempre. Y ese es el mensaje que hay que dejar aquí. Así esa persona sienta que no lo tiene. Así esa persona, la mente le haga creer que no lo tiene. O es que tan sencillo, por ejemplo, cuando a ti te falta algo en casa, que sea específico, no sé, una herramienta, ¿a quién llamas? A alguien que tú sabes muy bien que pueda responder a dicha herramienta. Importante aclarar que las redes de apoyo, bien, varían de acuerdo a las circunstancias que estés presentando en ese momento. Ok. Bien, no es lo mismo llamar al mecánico cuando se te daña el caucho, se te estropea, no es lo mismo llamar a mamá para que te diga una receta. Si te fijas, las redes de apoyo Ujú. van cambiando de acuerdo a la Claro. necesidad de demanda. Así pasa también con esto. Bien, y la importancia de que ser sincero, oye, esto está pasando por mi mente, estoy teniendo ideación suicida, me quiero morir. Lo que importa es la verbalización para que tus redes de apoyo, que no son adivinos, Mm. estén al tanto de lo que pasa en ti. Bien, y estén al tanto de una u otra forma sostener, con la importancia, reitero, de nosotros también dejarnos sostener. Ese familiar también puede buscar apoyo en el psicólogo, en el psiquiatra, para saber cómo manejar la situación. Totalmente. Incluso, pues, en particular, trabajo con esta situación con la persona que conviva con la conducta suicida, pero también con las redes de apoyo. Para saber qué decir, si es una red de apoyo. Claro, y es que es un fenómeno complejo, es un fenómeno, como lo acabo de decir, multifactorial. Son tantas cosas que es normal que no lo comprendas de una vez y es normal que incluso nunca lo llegas a comprender. Lo que no debe normalizarse es la no empatía hacia dicha conducta. A ver, hablamos de la familia que está en ese proceso de apoyo. ¿Qué pasa con la familia una vez que ha vivido el suicidio? ¿Cómo lo manejas? El suicidio, también existe otro mito que las personas consideran que llega hasta el acto suicida consumado, es decir, hasta que la persona ya no está en este plano terrenal. Resulta que el suicidio es un fenómeno que ramifica. Y al que ramifica significa que se extiende a los dolientes, llámese familia, amistades, todo lo que tuvo cercanía emocional con la persona que hizo acto suicida consumado. Y se le determina como sobrevivientes, Ok. que son sobrevivientes a suicidio, que por supuesto hay que acompañarlos con un duelo que resulta, dentro de tantas cosas, de una gama trauma. Hablamos antes de comenzar la entrevista, a grabarla como tal, de la importancia de la palabra suicidio cuando existe en una familia, o sea, llamarlo por su nombre, en Sí. medio de ese duelo que estás diciendo. Sí, incluso es una de las... No, mi familiar murió. No, mi familiar, hay diferencia entre mi familiar murió a mi familiar
se suicidó. Sí, claro que sí. Empezando no solamente en cómo murió, porque hay personas que llevan el proceso de duelo desde prefiero mentir. Mm, No, bueno, tuve un accidente de tránsito. Ha pasado. mm. Me ha llegado esta narrativa de personas que acompaño. Prefiero decir esto. Pero ¿sabes por qué prefieren decir esto? Porque ya no aguantan el estigma de quien escucha esto. No, imagínate, no es fácil decir, no, bueno, él se suicidó. Ah, Claro, o sea, ya desde lo gestual la gente como que rechaza esto, como que "¡Ah! Se suicidó y ya te catalogan, no, bueno, allá va la esposa del que se suicidó. Imagínate el nivel de imprudencia estigmática. claro, Entonces el duelo suele ser traumático, suele ser bastante engorroso porque incluso hasta de la manera de morir debes cuidarte en decirlo para evitar esta atmósfera de señalamiento y de etiquetas. Entonces por eso es que hago el llamado a la compasión, a la empatía, a que ya de por sí es difícil convivir con un dolor, claro. independientemente del duelo, de cómo haya sido, imagínate con un duelo por suicidio que socialmente no está aceptado. Está aceptado todos los duelos, menos el duelo por suicidio. Claro, ese familiar, como hizo en el caso de Mike, la familia de Mike, donde hicieron esa campaña, ¿consideras que pudiera aportarle algo a la sociedad para ir cada vez teniendo menos ese tabú, que lo hablaran, que lo conversaran en el mes de septiembre en especial, así como hay campañas, repito, en el mes rosa, en el mes de Movember, que es el mes del cáncer de próstata y de testículo, o sea, de la salud del hombre, es importante que en septiembre esas personas se unan a las campañas para hablar de ese duelo, incluso alguien que haya pasado por ese proceso de quererse suicidar, hablarlo en el mes de septiembre como lo estamos haciendo nosotros acá. Sí, tal cual. Incluso Y aquí, tu valentía de mencionarlo también, porque fíjate que me sorprendió y dije, wow, no lo esperando. no, para nada. Cuando dijiste que habías pasado por ese proceso. Fue fácil, porque el primer estigma lo vive uno. Mm, No fue fácil. Y más cuando tienes una carrera que te claro, dicen, tú como psicóloga, sí, a ver, yo siento, yo soy humana, ¿sabes? A mí también me gustan cosas, como no. Incluso hay algo muy paradójico mm, que yo suelo decir, hablar de suicidio preventivo, desde un punto de vista preventivo, me da vida. Y es lo que me hila la vida. Hacer mi trabajo, esto que estoy haciendo contigo, llegar a los diversos medios, hacer campañas sobre el suicidio, es lo que a mí me ata la vida. Y es mi mayor factor protector. Hablar de esto, mi experiencia, sin ningún tipo de estigma, es lo que dice Angie, por esto tú vives. Yo creo que no sé qué pasaría si yo dejo de hacer lo que amo. O sea, es algo como que esto es lo que me da vida. Yo mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que planificar estas cosas. Y las personas acuden a ti y qué bonito se siente porque vas creando una inmensa red de apoyo. Yo invito a las personas, no como Angie psicóloga, como te lo dije al principio, yo soy muy humana, claro. sino como Angie la que ha transitado por esto. Yo te invito, o sea, a expresar, a verbalizar, a cambiar esta narrativa. Esta narrativa no solamente lo cambian los psicólogos o psiquiatras. Tú desde la experiencia y del testimonio, desde un punto de vista, insisto, preventivo, puedes ayudar, Claro. puedes ayudar. ¿Tú consideras que, pues me voy a ir acá al artículo que tengo, vuelvo al Observatorio Venezolano de Violencia, 2.358 suicidios en el 2023? ¿Tú consideras que si a este tipo de información, en donde incluso tienen una tabla de los estados con mayor tasa de suicidio, que lo encabeza el estado Mérida, luego sigue Táchira, Distrito Capital, Trujillo, y hago una pausa en Trujillo porque también hablamos que la zona andina, esas personas amables, esas personas con ese clima divino, relajadito, fresquito, tienen una mayor tasa de suicidio. ¿Tú consideras que este tipo de información debería darse a conocer masivamente para que el Estado también trabaje con respecto a esta problemática? Claro que sí, y aquí yo me voy a enrolar a ser colegas. Mm, Te lo hablo como periodista. Nosotros realmente tenemos el deber de informar de manera correcta acerca de este fenómeno. Esta información no está alterando y no está incitando a nadie. Incluso es una alarma de la salud pública. Nosotros nos debemos a esto. Es importante que se entienda que estos estados están encabezando una lista de suicidios
y necesitamos profesionales para entender la razón, porque hasta ahora no hay una razón exacta del por qué esto está sucediendo. Obviamente no va a haber una razón exacta de que no, por tal situación, porque Claro. es un fenómeno multifactorial. Pero, ¿qué está pasando en esa zona? ¿Cómo podemos? ¿Hace falta más prevención? Y es Sí. una pregunta reflexiva. ¿Realmente hace falta llegar a los colegios? ¿A dónde podemos llegar para que en estas zonas se determine la prevención del suicidio? Por supuesto que este tipo de información debe salir más a la luz. Tenemos otro número por acá, 8.2 suicidios por cada 100.000 habitantes en Venezuela. Esas son las cifras de 2023. Sí, incluso yo invito a que en un momento sean cifras estadísticas exactas, que realmente ese sea el primer estigma que se desmorone, que se lleve realmente esto como debe ser, porque las cosas se controlan, se atacan y se hace prevención desde la transparencia, ser transparente, porque realmente si no invitamos a esta transparencia, a cómo este tipo de muerte no se puede hacer prevención. Y si de prevención y ayuda estamos hablando, y para eso es esta bonita entrevista que estoy teniendo con, repito, la licenciada Angiset Sequera, periodista y psicólogo, mención clínico, especialista en suicidio, porque como ella humildemente y hermosamente lo acaba de confesar, pasó por ese proceso de querer o tener la intención. ¿Cómo lo identificas tú, por cierto? ¿Cómo te identificas tú y cómo buscas ayuda? En el caso tuyo, si la buscaste. Porque hay gente que a lo mejor no lo hace. Pero ¿en qué momento es así como que tú respiras y dices, necesito ayuda? Bueno, conté una red, o sea, conté con una red de apoyo que me sentó literal y me dijo, mañana vamos al psicólogo y tienes consulta con el psiquiatra. Y yo me quedé así, porque claro, yo tenía una serie de conductas de riesgo bastante notorias. Estaba aislada, Mm, o sea, era algo como que, epa, esto está pasando. Y bueno, lamentablemente llegué al punto de lo que fue hacerme daño. ok. Así que bueno, por cosas de la vida no se dio. Estoy aquí, Qué ya bueno. di la autoría a mi vida. Entonces, si te fijas, yo tenía mucho estigma porque yo decía, yo cómo voy a buscar ayuda? Y yo cómo voy a decir que yo ¿Cómo le soy dices a tu pues. familia, por ejemplo, que está sintiendo esto? Bueno, mi familia realmente fue la última en enterarse. Ah, Imagínate, porque aparte ellos estaban fuera del país. ok. Entonces yo, ¿no? Y la preocupación ¿Qué pasa ahorita y mismo? demás. Exacto, sí, Ujú. sí. Entonces yo como que, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Cómo los voy a preocupar? Imagínate cómo te vas sintiendo. No quiero preocupar, no quiero esto, no quiero, o sea, esto no Claro. lo quiero. Entonces, por supuesto, mis amistades, que fueron colchón en ese momento, me sostuvieron y me acompañaron de llevarme de la manito, literalmente, a terapias. Qué bonito esa red de apoyo. En este mes de septiembre, en este mes amarillo, que ya saben por qué es amarillo, utilicen su listón, hablen abiertamente del suicidio preventivo para que estas tasas que nosotros hemos hablado el día de hoy, estos números, bajen, por lo menos en nuestro país, y sería maravilloso que sea en el mundo entero. ¿Qué le dirías a las personas que nos están viendo? No estás solo. No lo estás. Somos muchos, cada día nos estamos sumando más. Somos muchísimos los que estamos hablando y los que estamos buscando la manera de comprender. No estás solo, permítete ser sostenido o sostenida. Importante. Porque sí, esto es una conducta que puede llegar a ti, pero no precisamente es una conducta que se lleve tu vida. Puedes convivir con ella realmente, pero si la verbalizas, si la externalizas, va a salir de ti. Y si esto pasa por tu mente, busca ayuda profesional. Ir al psicólogo o al psiquiatra no es de locos, como dicen. Claro. Ahora, Angie, se te acabas de decir algo importante. Cuando esto pase por tu mente, ¿cuántas veces debe pasar por la mente de alguien el querer quitarse la vida para que realmente sea alarmante? Desde el minuto uno. Porque Porque a veces dice, este, irresponsablemente, ay Dios, más vale no estuviera acá. Pero lo dices en una sola oportunidad, y lo dices porque a lo mejor estabas agobiado, y, pero ya está, no pasa de ahí. ¿Cuántas veces tiene que pasar esa idea por la tu mente? contemplación. Mm, Porque la ideación es esta parte pasiva, está la contemplación, que es la parte activa. Cuando es frecuente, todo lo que tenga que ver con malestares clínicamente significativos
o no clínicamente significativos, los malestares en sí van desde tiempo frecuente. Ok, Bien, por supuesto que ya cuando llegas al punto de verbalizar, me quiero morir. ok. O sea, ya tú notas incluso hasta en el tono de voz si realmente esto es una idea que se puede llevar a cabo. Porque es verdad, muchas veces nosotros como que Dios, yo no quiero esto, de llenar esto. Sí, por eso la pregunta. Sí, pero tú te conoces. Nosotros nos conocemos como personas. Nosotros sabemos que, como que, epa, esto no está bien. Cuando ya pasas a entender que esta situación y esta conducta está muy latente en ti. Cuando ya lo verbalizas, ya sea desde señales de hablar o no, es necesario buscar ayuda. Y aún así, cuando ya hay un malestar, yo invito a la persona, no llegues a este punto de que realmente, oye, esto ya se desbordó, no esperes que el río suene, como dicen por allí. Si hay algo en ti que está causando malestar, acude, llama, busca, porque eso es prevención. Que bueno, has tenido muchísimo trabajo, por ahí estaba pues viendo en tus redes sociales que afortunadamente este mes de septiembre ha sido bastante movido para ti, con muchísimas entrevistas, que es lo importante, hablar acerca del tema, que el mes amarillo sea un mes de verdad de concienciación, que la gente pues entienda cómo prevenir el suicidio y me encantaría entonces que las personas conocieran más de ti, que te tuvieran también como referencia para que los pudieras apoyar a todos esos jóvenes y no tan jóvenes que están viviendo una situación eh, dura, en donde ya han pensado muchas veces eso. Entonces me encantaría pues que compartieras con nuestra audiencia en Mente y Salud tus redes sociales. Bueno, me pueden localizar por @AngieSetSequera. Allí en mi Instagram van a encontrar mucho de mí. Es esta fusión de lo profesional, pero muy humana, porque cuando lees mis posts es muy emotivo, sale mi lado quizás periodístico, en plan de la narrativa. Estoy llevando a cabo, soy fundadora de la campaña Septiembre Continúa, Ok. porque incluso continúa era lo que yo más me decía cuando ya no quería continuar. Entonces de allí nace Claro, que Angie continúa, Angie tienes que continuar, Angie continúa. Y fue tanto lo que esa palabra quedó en mí que yo dije así se tiene que llamar. claro. Entonces se llama Septiembre Continúa, incluso tiene un punto y coma porque bueno, es característico también. Todo esto tiene realmente un componente, el punto y coma dentro de la parte, bueno, tú como periodista también lo sabes, dentro de la parte gramatical significa que tu historia no terminó, Mm. sino que si bien hay una pausa, puedes seguir tu vida. Entonces, estoy trabajando arduamente, pero no estoy trabajando sola. Si bien esto inició hablando abiertamente como que, mira, esto está pasando en mí, esto es característico y demás, empezaron a sumarse las personas, o sea, los hilos, como le llamo yo. Yo siempre he dicho, los hilos que me atan a la vida, incluso es algo también simbólico de mi campaña, la parte de los hilos, como que cada uno de ustedes me atan. Y por eso agradezco tanto que estén. Agradezco la existencia. Entonces, esta campaña que yo llevo a cabo es totalmente gratuita, sin fines de lucro. Todas las actividades están abiertas a las comunidades. Incluso son actividades presenciales, virtuales, nacionales e internacionales, porque busco la manera de entender y de ver el suicidio desde otras naciones. Claro. Bien, para que se entienda que esto no es solamente en Venezuela, esto pasa en cualquier parte del mundo. Y bueno, he tenido un apoyo increíble, entre ellos el programa Mente y Salud. Mente y Salud. Sí, entonces me han apoyado muchísimo y ha sido una fusión muy bonita, muy Qué bueno. bonita. Bueno, pues parte de ese apoyo y de ese interés de educar y de hablar acerca del tema y que septiembre, como dices tú, debe continuar, que haya un mes en donde se llame la atención, se hable acerca de esto, pero que se siga, que continúe el apoyo en cuanto a el suicidio y se siga hablando de esto. Angie, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti sido por un gusto. permitir este espacio. Realmente ha sido una entrevista muy cómoda y si te fijas, también quitamos un estigma muy grande y adivina cuál es. A ver. ¿Cuál será? El que la gente piensa que hablar de suicidio es tétrico y salimos llorando y todo este asunto y es negro y se va la luz. No, realmente hablar de suicidio es esto. Y nosotros lo que estamos haciendo en este momento es prevención. Así que gracias por permitirme estar contigo en esta tarde. Gracias a ti por esa lección tan bonita, por haber abierto pues tu experiencia
y que de esa experiencia salga esa persona que ahorita está ayudando a difundir la prevención del suicidio. Muchísimas gracias a todos ustedes que se han quedado con nosotros, que nos han acompañado y que estoy segura van a ser parte de la difusión de la prevención del suicidio con ese lacito amarillo que además de septiembre va a continuar. Yo soy Georgia de Isaac, esto es Mente y Salud de SNC Pharma.